Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguiremos con nuestro estudio del libro de Romanos. Y así como casi toda la carta, es un tema bastante intenso, en donde vamos a ver más detalles del fundamento de la doctrina, ¿no? Como muchos le llaman la constitución del cristianismo, que es lo que creemos. Y hoy quiero empezar platicando un poquito de cómo funcionan las leyes del mundo, las leyes de donde vivimos. Casi siempre nacemos, en donde sea que hayamos nacido, y pues vives generalmente en la época moderna en un estado de derecho en donde ya hay leyes establecidas. Entonces cuando tú naces, pues nadie te pregunta, oye, ¿estás de acuerdo con estas leyes? ¿Quieres que cambiemos algo? Como que generalmente pues ya está establecido y más bien te enseñan las leyes. Y ya con el tiempo vas creciendo, vas entendiendo cómo funcionan las cosas y tú puedes estar de acuerdo o no con las leyes del lugar en donde tú vives. Entonces ya puedes hacer algo al respecto. O te involucras, ¿verdad?, en la política, en las cosas como para hacer las leyes. O pues simplemente te mudas y te vas a un lugar en donde estés más de acuerdo con cómo funcionan las leyes, o votas por las personas que te representan de mejor manera, o algo así, ¿no? Así funciona en los gobiernos humanos, y en la actualidad pues así funcionan las democracias y todo este tipo de gobiernos. Entonces, como así vivimos generalmente en la sociedad, el hombre tiende a confundirse y cree que puede hacer este tipo de cosas con las leyes universales que Dios instituyó, que el creador del universo instituyó. Y piensa que hay votos o que si se juntan suficientes personas van a cambiar cómo funcionan las cosas. Piensan a lo mejor que hay foros en donde si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos cambiar las cosas que Dios ha establecido. Y pues obviamente ese tipo de cosas no se pueden modificar. Y vemos que el hombre está, en pocas palabras, desubicado, porque Dios hizo lo que hizo. Dios creó el mundo, creó las leyes, y todo lo que Él hizo es perfecto, y así funciona a la perfección. Entonces el día de hoy vamos a aclarar esta confusión que algunas personas tienen con este intento que el hombre hace por cambiar las leyes que Dios mismo estableció. Y para eso vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer ahí los primeros versículos, si me gustas acompañar. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites ser expuestos a tu palabra nuevamente, Señor, tener la oportunidad de abrirla, de leerla, estudiarla y pues considerar, Señor, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que consideramos que está separado, Señor, de lo que tú opinas, de lo que dice tu palabra, Señor.
Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder pensar como tú, Señor, y tener la misma opinión sobre las cosas que tú nos has mostrado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en esta carta, Pablo le escribe a los romanos, ¿no? Y esto es parte de la escritura. Ahora sí que perdón por esa interrupción, pero como le estaba diciendo, lo que Pablo escribe, inspirado por Dios, y como forma parte de la escritura, nos está revelando Dios por medio de esta carta parte de lo que es la verdad. ¿Y qué tipo de verdad hemos estudiado en este inicio de la carta? Pues bueno, cosas como que la existencia de Dios es algo innegable para el hombre, ¿no? Y cómo estos problemas para el hombre empiezan cuando el hombre decidió rechazar a Dios. Pero en la misma secuencia de pensamiento que viene en este primer capítulo, y ahora conectado con el segundo, es que si Dios existe, bueno, una de las cualidades más importantes de Dios es que es justo, si no, no sería Dios. Y esto pues, nos presenta con otro gran problema del hombre, porque el hombre lucha con este concepto de justicia. Y como que todos tenemos esta idea de que nosotros queremos estar exentos, ¿no? Que no queremos ser juzgados. Y pensamos, por alguna extraña razón, que esta justicia o esta ley a mí no me aplica. Y este pasaje nos presenta con el razonamiento, más bien con un razonamiento que nadie puede negar, y nos trata de explicar el principio más básico de la existencia del bien y del mal, ¿no? Y alguien tiene que determinar qué es bueno y qué es malo, que es un problema filosófico del hombre desde el inicio del mundo. Entonces, como personas, no podemos negar que cada uno tenemos una opinión, es decir, una postura o un sentimiento, aunque sea instintivo, si lo quieren ver como la conciencia que tenemos programada en nuestro ser, de lo que es el bien y el mal. Y en este pasaje nos dice que al juzgar, ¿no? Al tú tener esta capacidad de juzgar, reconoces que existe el juicio. Y el versículo 1 empieza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿no? Oh hombre, tú, quien sea que eres, quien sea que creas que eres, no tienes excusa, ¿no? Y como que se dirige ahora a cualquier hombre que tiene una opinión, que está juzgando a estas malas personas que veíamos del capítulo 1. Y es interesante porque una de las cualidades que tenemos como seres pensantes, de este residuo, vamos a llamarlo de una forma, de que somos creación de Dios conforme a su imagen y su semejanza, es esta capacidad que tenemos de juzgar. Como dice el versículo 15, nos dice que hay una ley escrita en nuestros corazones que da testimonio, ¿no? Que nos dice nuestra conciencia y nos puede acusar o defender, pero es algo que Dios nos ha puesto desde el principio. Entonces, según la Biblia, nosotros, ¿cómo tendemos a juzgar? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos presentados con algún tipo de crítica, de juicio hacia los demás? Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Ok? Entonces, dice que vamos a ser juzgados. Y cada uno de nosotros definimos, vamos a decir, una regla, y esa regla es con la que medimos a todos a nuestro alrededor. Pero tenemos la tendencia de que a nosotros no nos gusta medirnos a nosotros mismos con esa misma regla, ¿no? Y esto es una gran diferencia que encontramos con la forma en la que Dios juzga. El versículo 2 de nuestro pasaje esta mañana dice que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, en el juicio de Dios no hay ningún tipo de sesgo, no hay ningún tipo de preferencia, no hay ningún tipo de compadrazgo como el juicio que nosotros tenemos. Por eso el pasaje de Mateo continúa diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, aquí nos está presentando este problema que nosotros tenemos al juzgar. Nosotros cualquier tipo de juicio que hagamos, tenemos una viga en nuestro ojo, aunque estemos viendo la paja de nuestro vecino. Y te dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudarle al otro, ¿verdad? Lo que está diciendo es que nosotros no somos justos y no juzgamos según verdad. No juzgamos igual. A nosotros nos tratamos con un sesgo, ¿verdad? Con cierta preferencia. Y esta discrepancia que encontramos entre la forma en que nosotros juzgamos y la forma en la que Dios juzga, nos debe llevar a la siguiente pregunta que encontramos en el versículo 3. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, es una pregunta como, a ver, o sea, ¿tú crees que vas a escaparte del juicio de Dios? Entonces, a veces pensamos, ¿no? Como que, bueno, a mí no me va a juzgar. Tenemos este engaño como de, bueno, a mí me va a dar chance Dios. O bueno, esta ley no aplica a mí. ¿No? Este tipo de ideas que a veces tenemos, que en realidad estamos negando lo que es verdad y creamos una realidad alterna. ¿Ok? Y cuando nosotros no creemos lo que Dios dice, estamos viviendo o estamos pensando que estamos viviendo en una realidad alterna. Y esto está muy relacionado con la ficción, ¿verdad? O con la fantasía. Porque podemos creer lo que queramos, pero si no creemos lo que Dios dice, pues estamos engañándonos a nosotros mismos. Y para eso es tan importante, y por eso es tan importante la Biblia, porque la Biblia nos dice la verdad. Y en este caso, la verdad es que el único y el verdadero juez es Dios. Y la Biblia, lo que nos dice, está ahí para que nosotros decidamos si lo creemos o no. Y o sea, sí podemos vivir en una verdad alternativa, en una fantasía, pero eso no cambia lo que es la realidad. Vamos a ver unos ejemplos de lo que dice la Biblia para ponernos a pensar si creemos lo que dice la Biblia o no. Acompáñame a Job 34:17. Dice, ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Me encanta esto porque, o sea, nosotros, o sea, sí podemos juzgar quién es un buen líder, un buen rey, un buen gobernante. No, dice que no vas a poner a un injusto a juzgar, no vas a poner a un perverso a reinar. Ok. Y pensamos que el que reina sobre todas las cosas, o sea, no va a hacer un mejor trabajo que nosotros. O sea, él no respeta más al rico que al pobre. O sea, no tiene ningún tipo de acepción de personas. ¿Por qué? Dice, porque todos son obra de sus manos. Entonces, como para que entendamos que Dios es muy diferente a nosotros. Y Él juzga de una forma que nosotros no podemos entender. El Salmo 9, versículo 7, nos dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es un hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios y está en nosotros si lo vamos a creer o no. Y ahí tantito más adelante, en el Salmo 11, versículo 5, dice que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vemos como que esto del juicio siempre está presente y debe ser algo que creemos como algo verdadero porque lo dice la palabra de Dios. Y si entendemos esto y creemos que el juicio es verdadero, entonces vamos a vivir conforme al juicio de Dios y no en una fantasía en donde desaparecemos la justicia de Dios y creamos nuestra propia justicia. Afortunadamente,
el juicio de Dios no es como el juicio que nosotros hacemos. Mira lo que dice el versículo 4 de nuestro pasaje esta mañana. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, cuando nosotros juzgamos, somos muy severos, somos bastante parciales y somos muy tajantes. O sea, muchas veces todavía ni habla una persona y ya te cayó mal, ¿no? O ves una persona cómo está vestida y ya lo juzgaste. Ya decidiste todo lo que es tu opinión acerca de esa persona. O escuchas a veces lo que alguien más opina o menciona de otra persona y ya dictaste sentencia de esa persona a tu juicio. Entonces Dios juzga diferente, Dios no es como nosotros. Y a lo largo del ministerio de Jesús, muchas veces menciona estas parábolas que está hablando sobre los siervos malos, ¿no? de lo que hacen mal y que no están siguiendo el buen ejemplo de su Señor. Y es que muchas veces nosotros somos así. Acompáñame a Mateo 24:48. Entonces, hay este siervo que su señor le dijo, cuida mis cosas, ¿verdad? Y al rato voy a regresar. Y el amo como que se tarda. Entonces, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros muchas veces confundimos esta falta de severidad o el castigo instantáneo con que no va a haber consecuencias, ¿no? Y empezamos a pensar, ay, no, pues ya se tardó el señor de la casa, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo que quiera y empiezas a portarte mal. Y eso es exactamente lo que hace el hombre muchas veces. Incluso Salomón en sus escritos de sabiduría como Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 10, nos dice de dónde sale, ¿no? este pensamiento. Está pues, recapitulando lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido, la sabiduría, y empieza a hablar acerca de los inicuos, estas personas que actúan mal. Dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Entonces, cuando no cae un castigo inmediato, como que el corazón del hombre luego se dispone a hacer el mal. Haces algo malo y te das cuenta, mira, pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces, le voy a seguir. Entonces, como no vemos una consecuencia instantánea, pensamos que a lo mejor no va a pasar nunca. Pero la realidad es que el juicio viene. Es algo que Dios ha dicho y es algo que sí va a suceder. Si regresamos a nuestro pasaje, el versículo 5 continúa diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nos está diciendo que viene un día de la ira, un día en donde Dios va a revelar el justo juicio de Dios, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces todo va a salir a la luz. Entonces, ¿cuál es nuestra postura en cuanto a ese día de juicio, a ese juicio venidero? O sea, porque no es como que la Biblia no lo menciona. Un pasaje que a mí me impresiona mucho es el 2 de Pedro 3. Habla un poquito de esto y nos da más detalles, porque dice, está un poquito largo, pero es importante fundamentar todo lo que estamos hablando porque, o sea, de ahí sale lo que creemos. 2 de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por las aguas subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, está diciendo que así como en el pasado, muchas personas deciden ignorar voluntariamente lo que pasó antes. ¿Qué es lo que pasó antes? La gente se olvidó de Dios, la gente se apartó de Dios, la gente le dio rienda suelta a su maldad y dice que el mundo pereció anegado en aguas, es decir, pereció completamente inundado en el diluvio. Y estas mismas personas que dicen, miren, no ha pasado nada, desde el principio todo sigue igual y nunca ha pasado nada, están rechazando lo que Dios ha dicho. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, no debemos confundir esta tranquilidad, es decir, que no ha pasado nada, en el sentido que no hay un relámpago del cielo que consume a cada pecador que existe en la tierra. No hay que confundir esta paz y esta tranquilidad con que ya se le olvidó a Dios, ¿no? Y debemos entender lo que Él nos está diciendo. Porque dice, si continúa diciendo el versículo 8, más amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces tu paciencia es muy diferente a la paciencia de Dios. Y dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el hecho de que no nos parta un rayo cada vez que pecamos, no significa que a Dios se le ha olvidado lo que ha dicho, sino que es paciente Dios porque quiere que nos arrepintamos. Estamos hablando de lo que dice la Biblia y a ver si le creemos o no. A ver si alineamos nuestro corazón a lo que dice o no. Pero aquí dice que sí viene un día de juicio y que Dios no va a tardar su promesa, sino que tiene paciencia para ver si nos arrepentimos. Otro pasaje que dice claramente que viene el juicio es Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es decir, el día está establecido. Hay un día que va a ser el día del juicio y nosotros no sabemos cuándo es ese día, pero lo que Él quiere es que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Porque mientras estamos en esta vida, mientras estamos, entre comillas, tranquilos, tenemos chance de arrepentirnos. Pero cuando llegue aquel día, ¿qué va a pasar? Ahora sí, nos vamos a sentar delante de Él y vamos a ser juzgados. Entonces, básicamente hay dos posturas que el hombre puede tomar ante el juicio de Dios. No, hay de dos sopas. Y nuestro pasaje esta mañana dice que por la dureza del corazón deciden creer otra cosa, deciden tener una verdad alternativa. Incluso dice que están menospreciando la benignidad, la paciencia y la longanimidad del Señor, porque quiere que nos arrepentamos. Y estas personas que deciden desechar lo que Dios dice, están menospreciando su amor. Y el versículo 6 dice que nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. En pocas palabras, sí importa lo que hacemos en esta vida. No es como que no pasa nada. Incluso lo que describe aquí pareciera como que todos tenemos un cofre, ¿no? Y lo estamos llenando con nuestras obras. Y todo lo que haces se va echando ahí, se va acumulando ahí. Y en algún día, cuando llegue ese día de juicio, todo va a salir a relucir. Entonces, cuando lleguemos delante de Dios y abra nuestro cofre de nuestras obras, ¿qué va a salir de ese cofre? Porque las obras que hacemos son un reflejo de lo que somos, es un reflejo de lo que creemos, cada cosa. Y por eso continúa diciendo, cuando dice, Él, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras,
dos puntos, porque aquí vienen las dos opciones. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y además continúa diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces estos pocos versículos nos explican que básicamente hay de dos sopas, ¿no? Y las dos sopas, las dos alternativas tienen un elemento eterno y un elemento físico. Y te está preguntando qué estás atesorando, qué estás almacenando en tu cofre, ¿no? Y qué consecuencias vamos a tener en esta vida. Porque los dos tienen un elemento eterno, es decir, que es para siempre, como dice el versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el versículo 7 dice que vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, hablando de los elementos eternos. Pero también el hacer caso o no hacer caso, el tener en cuenta lo que hacemos, también tiene un elemento en esta vida. Porque dice el versículo 9 que van a tener tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, o sea, es decir, cualquiera, sin excepción de personas. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no hay acepción de personas, esto es para todos. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Porque la Biblia nos dice muchísimo, hay muchísimos pasajes acerca de las obras, de lo que hacemos y por qué es tan importante lo que hacemos. Y creo que por eso hay mucha confusión en el tema de las obras y en el tema de la eternidad. Pero si leemos la Biblia como una unidad, vamos a ver la Biblia como la verdad, como lo que es la palabra de Dios. Y si la vemos como una sola cosa, entonces a lo mejor la podemos entender mejor. Vamos a ver tres versículos, tres pasajes que nos hablan de este concepto de las obras y de las consecuencias que nos trae. Job 34, versículo 11. Dice, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Es decir, Dios sí está al pendiente de lo que hacemos, de nuestro caminar, de nuestro diario vivir, y nos va a retribuir conforme a lo que hacemos. Entonces mucha gente cuando ve este tipo de pasajes, con la mezcla de ideologías y de cosas que vemos en la vida, empiezan, que el karma, no es karma. Dios está al pendiente y Dios nos paga conforme a lo que hacemos. Isaías 3:11 también nos dice, desde el 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ahí está otra vez, ¿no? Este es el karma bíblico, que es lo que Dios hace, no es nada de karma. Es que Dios nos da conforme a lo que hacemos. Y es un principio de la Biblia también, que lo que siembras cosechas. Y Jeremías 32:19 dice, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, si tú crees que Dios no está al pendiente, si tú crees que a Dios no le importa lo que haces y que solo importa la eternidad, estás muy equivocado. O sea, Dios está viendo nuestro caminar, nuestro andar, nuestro diario vivir, nuestro diario actuar, y nos da conforme a lo que hacemos. Y la misma Biblia que dice todo esto, hablando de esta vida, también nos habla un poco de la que sigue, de la eternidad. Y quiero leerte un pasaje que tiene más valor si lo leemos completo, ¿no? Porque habla de la segunda venida y del juicio de Dios. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Entonces hace una distinción bien clara en cómo separa a la gente como ovejas y cabritos, unos a la derecha y unos a la izquierda, unos al castigo y al fuego eterno, y dice: y los justos a la vida eterna. Y esto es bien importante entenderlo, porque en la definición de las palabras están los detalles de la palabra de Dios, porque dice que los justos a la vida eterna. Y otro pasaje muy importante en cuanto al destino eterno de la gente está en Apocalipsis 20:12. Y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos aquí varios libros que se abren y uno otro aparte, que es el libro de la vida. Y dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y hace una distinción entre el juicio de las cosas escritas en el libro según sus obras, y los que estaban en el libro de la vida y los que no estaban en el libro de la vida. Entonces, con lo que dice la palabra de Dios podemos concluir que lo que hacemos importa, ¿no? Porque está directamente relacionado con cómo vivimos y las cosas que hacemos en esta vida. Pero lo que somos importa más, porque no solo afecta cómo vivimos, sino que también determina nuestro estado en la eternidad. Y por eso es tan importante el tema del juicio. ¿Por qué? O sea, no podemos rechazar que va a haber un juicio. Tenemos que entender cómo está la situación de la ley, porque entonces vamos a saber cómo nos ver en este juicio o no. O sea, si tú estás en un juicio, imagínate, ¿no?, que tú eres el acusado, estás sentado enfrente del juez y enfrente del jurado, y tú puedes pensar lo que tú quieras, pero independientemente de lo que resuelvan y de la sentencia que te vayan a dar, tú sabes si lo hiciste o no. Tú sabes lo que estabas pensando en el momento que sucedió la cosa que sea que te están juzgando, y tú eres el único que en realidad sabe lo que pasó. Entonces, a lo mejor humanamente puedes tener la esperanza de que a lo mejor no encontraron evidencia suficiente para condenarte, ¿no? O a lo mejor son buena onda y no te van a dar una sentencia tan dura, o a lo mejor te puedes autoconvencer de los porqués, ¿no?, de los motivos de que hiciste lo que hiciste, pero tú en el fondo sabes la verdad. Pero cuando estemos delante de Dios, no si estaremos delante de Dios, no, es un hecho que vamos a estar delante de Dios. Todos vamos a saber que no somos justos, sino que somos culpables. Entonces la pregunta es: ¿cómo te quieres presentar delante de Dios en aquel día? Si regresamos a nuestro pasaje y nos vamos al versículo 12, dice: pero todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, la gente que dice: no, yo no era judío, yo no tengo la ley. Ah, perfecto, de todas maneras van a morir, ¿no? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Todos vamos a morir, todos vamos a perecer y todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y continúa diciendo:
Pero no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿quién dice aquí que son los justos delante de Dios? No son los oidores, sí, yo una vez oí la Biblia, una vez yo la leí, no, sino los hacedores. Entonces podrías decir, ok, entonces vamos a echarle ganas, vamos a tratar de vivir bien, vamos a tener vidas inmaculadas para llegar delante de Dios con la esperanza de que no nos caerá el castigo de Dios. ¿Esa es la conclusión a la que llegas? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero tú no necesitas violar toda la ley para irte a la cárcel. Con que quebrantes un mandamiento de la ley, ya rompiste la ley. Te vas a la cárcel porque cometiste fraude, no porque mataste a una persona. Pues sí, pero te vas a la cárcel porque violaste una ley. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Entonces tú puedes cumplir toda la ley, pero si le quebrantas una sola cosa, pues, ya eres culpable de violar la ley. Y si nos vamos a los 10 mandamientos, no mentirás o no codiciarás. Ya perdimos. Ya perdimos todos, ya hemos violado absolutamente la ley de Dios. Eclesiastés, vamos al Antiguo Testamento otra vez, a Salomón, capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay nadie en la tierra que nunca peque, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro pasaje esta mañana nos diga que los hacedores de la ley son los que son justos delante de Dios? Dices, pues, ¿cómo? La conclusión que me estás diciendo es que nadie es justo delante de Dios. ¿Cómo entonces la Biblia nos dice que solo el que cumple la ley es justo delante de Dios y nos está diciendo la misma Biblia que no hay justo ni aun uno? No hay una persona que haga todo bien y que nunca peque. Entonces, como que la misma Biblia, como siempre les digo, se explica a sí misma. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Y esta es la clave a donde nos está orillando este pasaje, a donde tenemos que llegar a la conclusión cuando leemos la palabra de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, justicia de Dios en él. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 1:17? ¿No? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que está diciendo es que Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley al 100%. Por eso es que en él nosotros somos justificados. Es decir, se hace justicia en nuestro caso. Por eso es tan importante entender los términos legales, ¿no? Entre comillas, de la ley de Dios. Porque al vivir aquí, ¿no? Cuando tú naces, creces, creas conciencia y estás en esta vida, estás sujeto, aunque no queramos, a la ley de Dios. Porque Él creó el mundo. Él estableció las reglas y no hay de que, bueno, me voy a ir a vivir a otro universo. ¡Ja! Como si fuéramos a mudarnos de un país o algo así. No puedes cambiar las leyes que Dios ya estableció en este lugar que Él creó para que viviéramos nosotros. Entonces, básicamente, el hecho de decir que el que hace la ley es el justo delante de Dios es un callejón sin salida para todas las personas que viven y que han vivido. Es un callejón sin salida porque la única salida, la única forma en la que podemos ser justos delante de Dios es por medio de Jesucristo. Por eso el versículo 14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, la ley que tú quieras escoger, yo viví en la mitad de la nada y morí sin ley, perfecto. Tienes en tu corazón una ley escrita por Dios, que es la conciencia, y por esa ley te va a juzgar. Y por esa ley
vas a verla quebrantado, porque no hay justo ni aun uno. Ni la ley del Antiguo Testamento, ni la ley de antes de que hubiera ley. O sea, todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos roto el bien y el mal que Dios estableció desde un principio. Por eso dice que Dios va a juzgar por Jesucristo a todos los hombres. Y termina diciendo conforme a mi evangelio, es decir, el evangelio que Pablo predicaba. Y ahí es donde nos deja como una lucecita de esperanza, porque el evangelio son las buenas noticias. Para que nosotros entendamos que el mismo que nos va a juzgar y que nos juzga en esta vida, nos está ofreciendo la salida. Entonces, en lugar de enojarte con Dios porque es justo, o sea, ¿no? y entiende mejor que su justicia también, o sea, digamos, no solo Dios es justo, sino que Él mismo, el que juzga, también nos ofrece su gracia, pero es su gracia en sus términos. Entonces imagínate que el juez, que es el responsable de firmar tu sentencia, de determinar si te vas a la cárcel o no, qué es lo que va a pasar contigo, ese mismo juez, unos meses antes del juicio, te dice, mira, si tú haces esto y esto y esto, te puedes zafar de este castigo. Entonces imagínate que el juez es el que te está dando la salida. Y tú le dices, no, ¿sabes qué? No, gracias. Yo voy a hacer mi propio caso, yo voy a buscar mi propia solución. Y el juez te está diciendo, no, espérame, yo soy el juez. Te estoy diciendo cómo evitar el castigo. Y tú lo puedes rechazar. Pero la realidad es que ese mismo juez que nos juzga nos está ofreciendo de su gracia. Y eso es lo que dice Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si tú crees que vas a obtener la salvación por buenas obras, aquí dice que no es por obras, pero que esas buenas obras las pensó Dios desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por su gracia para andar en buenas obras. Y la finalidad de la gracia de Dios es precisamente eso, la salvación. No por obras, tú no puedes hacer nada. Según la ley, no puedes hacer nada porque estaríamos fritos. Necesitamos a alguien que pague la deuda que nosotros tenemos y nosotros no tenemos nada, no podemos hacer nada para lograr que se haga justicia porque nosotros ya violamos la ley. Necesitamos un agente externo. Y esa es la gracia de Dios que nos da por medio de Jesucristo. Tito 3 también nos habla al respecto. Tito 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, hemos sido justificados por su gracia y esa gracia nos da vida eterna. Entonces, si seguimos la secuencia de pensamiento que nos está presentando aquí Dios por medio de Pablo en su carta a los Romanos, o sea, una vez que el hombre reconoce o sabe que Dios existe, puede rechazarlo. Pero el hecho que Dios exista nos obliga a pensar que va a haber un juicio porque hemos violado la ley de Dios. Y lo que debemos hacer nosotros es pensar, ¿qué vamos a hacer con la verdad? Como dice al principio, ¿qué vas a hacer tú, oh hombre, quien quiera que tú seas? ¿Vas a creer lo que Dios dice o vas a decidir vivir en una realidad alternativa? ¿Vas a pensar, no, la ley de Dios no me aplica a mí? ¿Vas a pensar, no, yo me voy a escapar del juicio de Dios? ¿Vas a pensar, no, Dios no existe? No creo que haya juicio.
O dices, pues a lo mejor sí existe, a lo mejor Dios tiene leyes, pero a mí no me importa, y menosprecia su amor, su paciencia, todo lo que Él hace para que lleguemos al arrepentimiento. Lo que tienes que pensar es que hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día que tú entiendas y que creas lo que Dios dice. Y que todo lo que Él dice es verdad. ¿Qué es lo que vimos hoy? Que va a haber un juicio. ¿Y cómo vas a enfrentar tú ese juicio? ¿Cómo te va a encontrar Dios en el momento del juicio? ¿Vas a ser culpable? ¿O vas a echar mano de la gracia que Dios te ofrece? Yo te invito a que hagas caso mientras haya oportunidad. Tú acepta esa gracia que Dios te está ofreciendo, que es gratis y es por buena onda, y te está diciendo no tienes que sufrir el castigo, no tienes que sufrir la consecuencia de la justicia de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el que recibe la verdad, el que recibe a Jesucristo, lo cree, lo confiesa y se arrepiente. Y si tú haces esto, puedes ser justificado delante de Dios. Es decir, se hace la justicia de Dios en ti. Y la ira de Dios ya no te alcanza a ti porque has sido justificado. Y nosotros como hijos tenemos a veces la misma idea de que como somos especiales, ¿verdad? Entre comillas, nos podemos salir con la nuestra, ¿no? Que, es que mi papá no creo que me regañe, o mi papá no se va a dar cuenta. Al revés, como hijos somos más responsables, porque tenemos su amor, tenemos su misericordia, conocemos su verdad, y como dice la Biblia, más conocimiento es más condenación, más conocimiento es más responsabilidad. Entonces, si sabemos más y no hacemos lo que debemos, pues esto es algo muy grave, porque nuestras obras también van a ser juzgadas conforme a lo que sabemos. O sea, tenemos mayor responsabilidad si creemos, si sabemos y no hacemos lo que Dios dice. Como dice Santiago, si tú crees, pues muéstrame tu fe por tus obras. ¿O qué me estás diciendo? ¿Que no crees de corazón? ¿O tu fe es una fe muerta? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si yo creo de todo corazón lo que Dios dice, pues se debe notar con cómo vivo. Se debe notar con cómo hablo, con lo que soy. Y es que la justicia de Dios es pareja. Aunque tú seas hijo, ¿no? O sea, no te libras de lo que es la justicia, no te libras de la justicia de Dios. Y el tema de las obras, como hijo, no tiene que ver con la salvación o con la condenación, ¿verdad? No te vas a portar mal y te vas al infierno porque ya no eres hijo, no, para nada. Pero sí tiene que ver con la recompensa, ¿no? Y de las últimas cosas que Dios nos dejó escritas en la palabra de Dios, en Apocalipsis 22, el último capítulo, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, como les digo, ¿lo crees o no lo crees? ¿Crees que va a regresar? ¿Crees que te va a recompensar según tus obras? Entonces, ¿qué estás haciendo? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, sí vamos a ser juzgados por estos libros de las obras que hicimos o no. Vamos a ser recompensados conforme lo que hayamos hecho o no. Es decir, no solo los malvados con mentes reprobadas, ¿no? Les queda el saco de ponerse a pensar qué están haciendo y cómo están viviendo. Pero qué oso, ¿verdad? Qué vergüenza llegar a estar delante de Dios y cómo pensamos justificar nuestras vidas si las vivimos para otras cosas que no sean para glorificar a Dios. Sabiendo lo que sabías, teniendo la palabra de Dios, teniendo el Espíritu en tu vida, ¿en serio no pudiste hacer lo que yo te dije? Entonces, si nosotros decimos que conocemos la verdad, decimos que conocemos a Cristo y que conocemos su palabra, pues entonces vivamos como si de verdad creyéramos, ¿no? Pensando que pues precisamente haciendo esto vamos a cumplir lo que Él quiere. Nuestra vida va a valer la pena. Vamos a ser más discípulos. Va a haber más verdad en el mundo en vez de que estemos frenando la verdad con nuestra injusticia. Y si hacemos esto, vamos a llevar más gloria a nuestro Dios.
ese juez, ¿verdad? Que vamos a estar sentados delante de Él y vamos a decir, mira todo lo que hice para tu gloria. Vamos a abrir nuestro cofre y va a decir, qué barbaridad, todas estas coronas, ¿verdad? Que Dios nos va a dar y se las vamos a regresar porque todo lo que hacemos es para Él. Oremos, hermanos, para que esto sea una realidad en nuestra vida. Que creamos lo que Dios dice y que nuestra vida sea un reflejo de lo que verdaderamente creemos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos dices claramente, Señor, las cosas para que no nos confundamos, no vivamos en una fantasía, no vivamos una realidad alterna, Señor, sino que vivamos conforme a lo que tú dices, conforme a lo que creemos de lo que leemos en tu palabra, Señor. Te pido que nuestra vida sea un reflejo de esa fe, de esa verdad, Señor, y que nos utilices que tú nos utilices, Señor, para esparcir tu verdad hasta lo último en la tierra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.